Para el uso de toldos en CE3 hay que entrar dentro del documento HE del código técnico en el DAH1. Si entramos en el DAH1, encontramos que aquí, en la tabla 15, aparecen los factores de sombra para obstáculos de fachada toldos. Hay dos toldos, los que tienen el eje en la parte superior de la ventana y se abren desde este punto hacia arriba, y los que tienen el toldo con el eje en la parte inferior y caen desde arriba hacia abajo. Dentro de estos toldos podemos encontrar, pues vamos a suponer que este es nuestro toldo, el caso A, en el que tenemos o tejidos opacos o tejidos translúcidos. Y si cogemos, por ejemplo, tejido opaco, en función de la orientación, sureste, sur-suroeste, oeste, oeste. Vamos a suponer que es nuestra primera columna y tenemos que decidir entre uno de estos ángulos. Como vemos, conforme mayor es el ángulo, mayor es el porcentaje que tiene en cuenta. Entendemos el porcentaje como cantidad de paso de luz dentro de la vivienda. Fijaros que para 30 grados el toldo estaría muy cerrado, con lo cual solamente deja pasar un 2%, mientras que para 60 grados el toldo estaría muy abierto y me permite un paso de 0,22. Bien, pues este es el coeficiente que tendríamos que colocar en CE3 en la zona de hueco para los toldos. En la zona de CE3, cuando estoy definiendo un hueco en usuario información detallada, huecos, dentro de usuario información detallada hueco tengo una serie de definiciones de vidrio, de marco, tanto por ciento hueco cubierto por el marco, etcétera, y aquí aparece el factor sombra y el corrector de transmitancia. Corrector de transmitancia en caso de que yo puntualmente, tanto en verano como en invierno, coloque cualquier objeto que aumente la transmitancia de ese cerramiento, que no es el caso. Pero el toldo sí produce mucho más sombra, con lo cual ese factor sombra que me está pidiendo, normalmente es en verano, en invierno se supone que siempre el valor es 1 porque el cliente lo que tiende es a no utilizar el toldo para conseguir el mayor aporte de sol, pues en verano este coeficiente habría que cambiarlo por el que hemos visto antes. Es decir, vamos a suponer no nos vamos a ir ni al más restrictivo ni al menos, vamos a irnos un término medio, unos 45 grados. Este coeficiente de 0,05 sería el que colocaríamos aquí en el factor de sombra de verano. Cálculo del número de renovaciones hora. El cálculo del número de renovaciones hora lo hacemos a través de esta Excel. Esta Excel la podemos obtener de nuestra página eovmm.es. Dentro de aquí nos vamos a la parte de CE3. De CE3 nos iremos al botoncito de aquí de la derecha y dentro de esta página pulsamos cualquiera de estos dos imágenes de certificación energética. Dentro de aquí nos vamos a la página, a la referencia 20, y en la referencia 20 se nos abre una página de descarga donde podemos descargar este archivo. Este archivo nos abrirá esta Excel. ¿Cómo se trabaja con esta Excel? Estos tres elementos, la obra de vivienda técnica, simplemente para sacar un informe, pero la parte de cálculo empieza a partir de aquí, superficie útil. Yo tengo que definir la superficie útil de esa vivienda. En principio tengo que habilitar edición, pues si no pincho en habilitar edición no me deja modificar los datos. Vale, ahora sí, le puedo decir que sean 50 metros cuadrados y puedo cambiar la altura libre de esa vivienda. La altura libre por la superficie útil me calcula automáticamente el volumen. Ahora, para calcular cuántos números de renovaciones hora, tengo que entrar en la parte de justificación del HS3, en la que tengo que definir cuántos dormitorios dobles, cuántos dormitorios individuales, cuántas salas o salones tienen, comedores, baño, aseo y cocina. O sea, aquí entraría con, por ejemplo, 2 dormitorios dobles, un dormitorio individual, un salón, no tiene comedor, 2 baños, aseo, vamos a dejarlo en 1, y tiene una cocina D, que es la única que va por metro cuadrado. Vamos a suponerle que tiene 7 metros cuadrados. Vale. En cuanto entramos a estas unidades, es lo que hace la multiplicación en función de la exigencia del HS3. Y fijaros que aquí ahora mismo nos da unos valores. Aquí abajo nos dice que según el HS3 tiene un total de 40 litros segundo de admisión y un total de 29 litros segundo de extracción. Para que sea un proyecto real, la admisión y la extracción tiene que ser igual. El aire que entra a la vivienda por estas estancias tiene que ser la misma que sale por estas estancias. Esto nos dice que la extracción debe ser mayor. ¿Mayor en cuánto? Mayor en 11, con lo cual le podemos dar aquí menos 6 y aquí menos 5 para que se equilibren y estos menos 11 hagan que aquí en la ventilación equilibrada tenga
una admisión la que me dice la norma y una extracción la que me dice la norma, quitándole la parte de equilibrio, con lo cual ahora se iguala. Y fijaros que automáticamente cuando yo tengo un equilibrio de ventilación, aquí me dice el número de renovaciones por hora. Y para este volumen que hemos calculado me exige 1,15 renovaciones por hora. Este es el dato que tendré que colocar en CE3. En CE3 miré a, vamos a irnos a C3, en C3 miré a ventilación equivalente, renovaciones hora, y colocaré las 1,15 renovaciones hora que me ha salido en la Excel. Estas 1,15 aparecen aquí como 1,15 en ventilación del edificio. Si yo desactivo esto, normalmente lo que tengo activado es acepta valor por defecto de 0,63. En cuanto lo desactivo, me salen estos datos, y en cuanto activo la ventilación equivalente, aquí puedo meter ese valor. Y ya estaría bien calculado el tema de renovación hora. Vamos a ver cómo definir los balcones. En el manual de EUVMM, el manual de CE3, en la página 252 tenemos definido diferentes casos que nos podemos encontrar de una vivienda real. Cuando el cerramiento exterior componga la parte del balcón y venga así, desde proyecto, está claro que este es el perímetro que tengo que tener en cuenta. Y este es nuestra fachada exterior de nuestra vivienda. Aquí lo que tenemos es una vivienda 1, que será de un vecino, una vivienda 3, que será de un vecino, y la vivienda 2, que es la que estamos estudiando en nuestro proyecto. Entonces, esté esto cerrado o esté esto abierto, me da igual, porque el recinto a estudiar es el perímetro del cerramiento exterior. Y esa será la parte de tabiquería, será la definición de mi espacio vendrá por la parte de tabiquería, por la parte intermedia, y cuando llega el cerramiento, por el interior de ese cerramiento. Y cuando llegue la tabiquería, otra vez por la parte intermedia. Si yo me encuentro que tengo un balcón exterior y ese balcón exterior está cerrado por una carpintería que ha generado un espacio que no es exterior, porque bueno, antiguamente pues venía por un balcón cerrado, un balcón abierto, pero pues los propietarios han cogido y han cerrado con una vidriera. Lo que me ha convertido es que mi fachada, que está en esta línea, en la línea que vemos aquí con la fábrica de ladrillo, pues se mantiene, y la relación que hay entre esta fachada y este balcón cerrado es la que hay de una fachada con un espacio no habitable. Un espacio que podemos considerar que no tiene las consideraciones de exterior, pero tampoco tiene las consideraciones de interior, porque no es, al estar cerrado, aparece como un espacio que tiene unas condiciones diferentes. Entonces lo entendemos como un espacio no habitable. Si ese balcón estuviese siempre abierto, entonces sí, la piel de mi vivienda a estudiar sería la que cogiera el balcón como elemento de cerramiento exterior, y este trocito, fijaros aquí, que se entiende como un cerramiento exterior, y a partir de aquí una tabiquería. En última instancia tenemos pues el balcón tal y como venía originalmente y la fachada tal y como venía originalmente, en el que si el balcón está abierto, pues directamente nuestra fachada de estudio es esta, y este balcón no se tiene en cuenta absolutamente para nada para lo que es la certificación energética de la vivienda. Entendemos que mi solución es esta. Mi solución es la de una vivienda que tiene un balcón que está cerrado con cristalera, al cual le da por un lado un trozo de fachada y por otro lado un hueco. Pues tendría que definir la fachada como de dos formas diferentes. Es decir, tendría aquí un trozo de fachada que da desde el interior hacia un exterior, otro trozo de fachada que da desde el interior hacia un espacio no habitable, y otro trozo de fachada que da desde el interior al exterior. Con lo cual serían, pues, o lo estudio como dos, porque esta y esta sería la misma fachada, y este trozo sería la otra condición de contorno. Tendría dos condiciones de contorno. En esta condición de contorno tendré que definirla con el cerramiento dando a un espacio no habitable y un hueco que tendrá pues seguramente un balcón por la parte de arriba y otro balcón por la parte de abajo, o sea, un saliente por abajo, un saliente por arriba. El que nos importa evidentemente para el tema del soleamiento es el balcón por la parte de arriba. Este trocito y este trozo, estas condiciones de contorno, se definirán con un encerramiento que está en contacto con el exterior. ¿Dónde se define eso? Cuando yo defino una fachada, y la define por tipología de antigüedad, por usuario, información de general, información de ATEDA, normalmente como estoy por usuario, información detallada, pero bueno, de otra manera, cuando defino de cualquier forma una fachada, hay un punto aquí abajo que me dice si está en contacto con el aire o está en contacto con un espacio no habitable. Yo tendré una fachada en contacto con el aire, la definiré y le daré un nombre, y otra fachada que será exactamente con la misma característica, la misma material, las mismas condiciones, pero estará en contacto con un espacio no habitable. Esa se definirá según
esta tabla que viene aquí. Tendré que definir cómo es el nivel de ventilación, si es poco o es mucho, y cómo es, dónde está el aislamiento, en qué posición. Fijaros que esto es el espacio no habitable, este es el espacio habitable, pues si está en el espacio habitable, entre el espacio habitable y no habitable, si no hay, o está en el espacio no habitable. Lo normal es que si la fachada es la que tiene que ser y el espacio no habitable es el balcón, el aislamiento va a estar en el espacio, entre el espacio habitable y el espacio no habitable, con lo cual sería este punto, no aislado. Lo último que hay que definir es la relación AU-AV. Esto lo que me está diciendo es lo siguiente, es aquí, imaginamos que este es el espacio no habitable y este es el espacio habitable. Bien, pues el espacio habitable tiene una fachada en contacto con ese espacio no habitable. Y ese espacio no habitable tiene una y dos fachadas más un techo en contacto con el exterior. En este caso vamos a suponer que sea solamente estas dos fachadas en contacto con el exterior. La relación AU-AV, esta lo que me está diciendo es que divida. Primero, arriba en el numerador aparecerá el área que hay en contacto del espacio habitable, es decir, de dentro de la vivienda, con el espacio no habitable, es decir, con la zona del balcón. Y abajo tendré la sumatoria de áreas que hay de este espacio no habitable en contacto con el exterior, que será por toda la zona acristalada. Esta relación de superficies lo que me hace es dar un valor, y ese valor será el que entre aquí en este hueco, esa división. El nivel de ventilación, poco o mucho, depende en función del número de huecos. Aquí en la tabla E8 vemos que en función de estos números que él define, si no tengo puerta, ni ventana, ni abertura de ventilación, es un tipo 1, con lo cual es ventilación 0, y conforme mayor es el número, menos estanco es ese espacio no habitable. Poco estanco, con numerosas juntas abiertas o abertura de ventilación permanente, grande o numerosa. La decisión un poco es a criterio del proyectista, pero fijaros que me está diciendo que yo tengo poco, niveles de ventilación poco, que el nivel de estanquidad el 1, el 2 o el 3, y mucho cuando tiene niveles de estanquidad el 4 o el 5. ¿Vale? Entonces, en función de esta clasificación, que viene en la tabla E8 de la H1 del apéndice E, bueno, la hemos visto en la tabla en la que venía, pues decido pues, cuál sería mi clasificación. Entonces, cuando ya he definido ese cerramiento, el cerramiento que está en contacto con el espacio no habitable, he decidido si el nivel de ventilación es poco o mucho, he decidido dónde está el aislamiento y he calculado la relación AU-AV, que ya veréis que en el código, ahora mismo en el HS, después de la última revisión del código, esos datos son diferentes. Cuando yo hago una definición constructiva, defino una fachada, pincho la fachada y aquí le digo en contacto con el espacio no habitable y defino el corrector de temperatura. Fijaros que ahí en lugar de AU-AV se llama HNH, pero estos valores son exactamente los mismos que os he comentado. Al final es el mismo dato. Cuando ya he definido este y este elemento y añado, ya tengo, bueno, evidentemente con algún valor, ¿no? Añado, ya tengo aquí una tipología de fachada que dándole al nombre le puedo decir que sea fachada con espacio no habitable. Y esta es la que utilizaré, si le digo, si cierro y me voy a la definición geométrica, aquí en composición de cerramiento opaco, y diré que me coloca la fachada con espacio no habitable. Y la composición del hueco, Definiré la fachada, definiré y entonces este elemento, esta parte de aquí, esta fachada que estoy definiendo aquí, me está recogiendo la definición de un cerramiento que está en contacto con un espacio no habitable. Vamos a resolver ahora el caso de que tenga una cubierta de palomero, una cubierta de teja. Yo lo que estoy es estudiando cómo se comporta energéticamente el espacio que hay debajo, con lo cual el elemento en contacto con esa cubierta palomero es el forjado que me divide, por un lado, el volumen a estudiar, que es el volumen interior de la vivienda, con un volumen que no es exterior tampoco, pero que es lo que la norma dice como un espacio no habitable. Es un poco lo que hemos visto antes con el balcón, pero en cubierta. ¿Qué es lo que tendré que definir? Tendré que definir cómo es este forjado y cómo es el encuentro con ese espacio no habitable. Aquí la forma de trabajar es exactamente la misma que hemos visto antes. Cuando defina la cubierta, pues tendré que irme a cubierta,
y decirle que es un espacio, es una cubierta en contacto con un espacio no habitable, es decir, defino la cubierta como una definición constructiva y en lugar de contacto con el aire digo que es un espacio no habitable. Es decir, no iríamos aquí a definición constructiva, le diríamos que quiero definir una cubierta y dentro de la cubierta selecciono la que sea más cercana, o si no, sabéis que por usar información detallada me puedo crear la mía, y aquí le diré que está en contacto con el espacio no habitable y defino el corrector de temperatura, con lo cual tengo que decirle cómo es el espacio, si es ligeramente ventilado o muy ventilado, es decir, lo que ya sabemos, lo que hemos hecho para lo que es el balcón, lo hago otra vez la cubierta, le tengo que decir dónde está el aislante y le tengo que decir cómo es la relación IUI-Web, que aquí veis que los nombres han cambiado con la reforma de la norma del año 2013. Entonces, eso al final no deja de ser esto. Es decir, que yo por un lado tendré arriba la superficie del forjado que estará en contacto con la cubierta y abajo las diferentes superficies de todos los elementos de la cubierta que está en contacto con el exterior. Es decir, que serían los dos paños de la cubierta inclinada y los dos axiales verticales que me separan lo que es el espacio el espacio que queda dentro de la bordilla con lo que son los exteriores. Con ese número que me dé lo coloco aquí y vamos a suponer que sea un invento 0,35, añado y ya tengo en cubiertas esta. Si ahora le digo que la cubierta me cambie el nombre, no habitable, y acepto, vale, cierro. Cuando aquí en definición geométrica le diga que este elemento, este espacio, es un espacio bajo cubierta, bajo un espacio no habitable, pincho y aquí tendré las cubiertas por defecto, con lo cual tengo mi cubierta, lo pincho y lo defino. Y con eso tendría un espacio que estaría bajo cubierta o bajo un espacio no habitable, que sería este caso, cubierta, que le he dicho que ya esta cubierta está en contacto con un espacio no habitable.